Nos acercamos ahora a Bayona, donde los mejores artistas de arte urbano pintan de nuevo en las paredes de la localidad. Arranca la cuarta edición del festival que reúne a los mejores para dar un nuevo aspecto a la ciudad con más de 2000 años. La capital abortana cuenta ya con 80 murales de estilos muy distintos, entre ellos el del valenciano Day, que ha sido nombrado mejor a nivel mundial en 2017. Estos días se van a realizar otros 6 murales, entre ellos este, de la mano de la bilbaína Eva Mena. No me avisaron que era el trinquete de Bayona. Solo vi la foto y la verdad que investigué un poco, pero no supe que era el edificio. Esta obra pretende subrayar la importancia de la igualdad y del papel de la mujer. Suelo mezclar, pues también depende del boceto. La vizcaína ya ha terminado esta obra, ubicada en el casco viejo de Bayona, una obra efímera, ya que dentro de unas semanas otro artista pintará por encima. Y en esta sala Didam de la capital labortana también podemos contemplar esta exposición Graphic Waves. Las nuevas técnicas también ocupan un lugar destacado en el arte urbano. Realizan más obras efímeras solo al tocar una pared formada por miles de bombillas LED. En esta sala los visitantes pueden realizar su propia interpretación y a menudo sorprenden a los autores. Después de París, Bruselas, Barcelona y Tokio presentan la muestra en Bayona hasta el 15 de noviembre. La exposición OVE y 30 años de resistencia de la mano de Shepard Fairey es otra de las propuestas del Festival de Arte Urbano de Bayona. Y una parada más.